¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes y bienvenidos a la clase. Bien, vamos a comenzar. Bueno, miren, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema que si ustedes revisan un poquito lo que es la bibliografía que estamos usando, ¿sí? Van a encontrar bastante con este nombre, procesos de deformación volumétrica, ¿ya? Y en mucha de la bibliografía ustedes van a encontrar al proceso de fundición que hemos acabado de ver, ¿cierto? Dentro de lo que son los procesos de deformación volumétrica. ¿Listo? Y suele estar así dispuesto. Pero miren, en nuestro caso teníamos que hacer una separación. ¿Por qué? Porque en el caso de fundición, nosotros hemos entendido que para obtener la pieza debemos cambiar de estado al metal, ¿ya? En cambio, en la mayoría de estos procesos de deformación volumétrica, ¿sí? No se realiza con cambio de estado. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tomarlo en cuenta, ¿ya? Bien, pero ahora aquí vamos a decir algo muy técnico, ¿sí? Hay que entender que implica dos términos, deformación y la parte de volumétrico o volumétrica, ¿no? ¿Qué creen que es un proceso de deformación volumétrica? ¿Qué será? ¿Qué le entienden? ¿Qué dicen? ¿Mm? Cuando en la pieza el volumen se deforma o se daña, algo así. Ya, bien, es una idea. A ver, yo les voy a hacer un poquito de recuerdo con esto. A ver si ustedes con esto ya se dan cuenta. También podría ser es el cambio de una pieza, de un cuerpo y que tiene diferentes deformaciones. Ya, vamos por ahí, está bien, cada vez se están acercando más. A ver, ¿quién más, quién más? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan de esta curva? ¿Se acuerdan? Hola. Sí, Inge. Ya, entonces aquí tenemos deformación o no. Sí, Sí. ¿Cómo puedo obtener esta curva? ¿Se acuerdan? A través de la tracción y compresión. Muy bien. Entonces, lo que yo agarraba era, miren, una probetita. O sea, el ejemplo más básico, ¿no? Que nosotros podemos darle a esto es que tenemos una probeta que está sujetada por ambos extremos y que yo le aplico dos fuerzas, pero en sentido contrario, ¿no? O puedo anclar una y directamente con eso también, ¿no? Le aplico una fuerza hacia allá y una fuerza hacia allá, ¿cierto? Y cuando esta probeta, ¿sí? Está por esta parte, ¿qué es lo que está pasando con la probeta? Básicamente se está estirando, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Han hecho este ensayo o no? ¿Alguna vez? Así empieza a estirarse, ¿cierto? Y de aquí también empieza a estirarse.
¿sí? Empieza a estirarse, ¿ya? Ahí más o menos, ¿no? Listo. Bien. Eso todavía pasa cuando estamos todavía por esta zona, ¿no? Por aquí, por esta zona, ¿no? Por ahí, cuando estamos por ahí, ¿no? Todavía no está roto. Sabemos que aquí lo que va a suceder, ¿sí? Sobre todo en esta parte, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Su punto máximo. La rotura. Ya, fractura, ya fractura, fractura. Aquí se produce la separación. Esta separación es visible. ¿Ya? Separación visible. No se van a olvidar, ¿no? Aunque no sé cuántas veces ya hemos dibujado esta gráfica y siempre les digo no se van a olvidar, ¿no? Bueno, pero no se han olvidado, ¿no? Ya. Listo, entonces miren que ahí tengo un valor. ¿Este valor de qué es? ¿De qué es? Elasticidad. ¿De qué? Elasticidad. No. Deformación. Destitución. Deformación, muy Deformación. bien, deformación. Este valor es de deformación, ¿cierto? Listo, no se van a olvidar. Bueno, otra vez no se van a olvidar. Bien, ahora, quiero que ustedes me digan lo siguiente. Esta probetita, así tal cual como está, ¿ya? Tal cual como está. Miren, yo puedo tener un poquito más de... a ver, yo voy a colocar esto así, miren. Aquí lo voy a ampliar un poquito nuestra pizarra, ¿ya? Y voy a colocar aquí las dimensiones de la probeta, miren. Pero vamos a tratar de hacerlo en 3D para que tengamos esto mejor, ¿sí? Una concepción mejor. Ya, y yo lo voy a unir, ¿no? Sí, simplemente lo tengo que unir todo esto. Y ahí va a estar nuestra probeta, ¿no? Sí. Bien, ahí sí está nuestra probeta y listo, ¿sí? Bien, entonces, a ver, aquí ahora ustedes me van a ir diciendo algunas características, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo esto. Sí, aquí tengo esto. Ya, ahí está esto. Sí, ya, listo, ahí está. Bien, a la probeta inicialmente hay que tomarle dimensiones, ¿cierto? Hay que tomarle dimensiones. Entonces, una de las dimensiones claves para el ensayo de tracción es pues cuando nosotros tomamos la dimensión desde esta parte, o sea, me refiero desde la parte del cuello que es uniforme, para que no se confundan, yo lo voy a subir desde donde comienza a ser uniforme, ¿ya? Desde ahí hasta aquí, ¿no? Porque todo esto es uniforme. A mí me interesa, sí, esta dimensión, ¿no? Esta dimensión es la que me interesa más, porque aquí hago el ensayo, ¿ya? Entonces, miren, lo que va pasando es que esa distancia va creciendo. Y aquí yo puedo tener deformación, ¿listo? Bien, pero quisiera que ustedes me digan ahora, ¿qué otras medidas le puedo sacar a la probeta? A ver, miren, puedo sacarle esta medida, ¿cierto? Puedo sacarle esta medida, puedo sacarle esta medida. ¿Cómo puedo decir cuánta cantidad de metal he usado para esta probeta? Sabiendo el volumen. Muy bien, esa es una muy buena respuesta. Con el volumen del metal, ¿sí? Yo puedo saber directamente cuánto de metal he utilizado, miren, con el volumen, ¿ya? Ahora escuchen bien,
Siendo que esta probeta tiene un volumen, este volumen está definido, ¿sí? Este tiene el volumen de la probeta. Pregunta, después del ensayo, después de que ha quedado así deformado, ¿ha cambiado su volumen? No, ingeniero. No ha cambiado el No. volumen, ¿cierto? Uno, porque no le he quitado nada y tampoco le he adicionado nada. Simplemente lo he esforzado, ¿no? Lo he esforzado de tal forma que me produzca una deformación. Ah, entonces, ¿no les parece que eso tiene mucho que ver ahora con nuestro tema de deformación volumétrica? Bien, entonces, una de las reglas que vamos a dejarla ya bien claro es que estos procesos, ¿sí? Son a volumen. ¿Cómo será el volumen en estos procesos? Constante. Muy bien, volumen constante. Entonces, cuando estoy hablando básicamente de hacer un proceso de deformación volumétrica, quiere decir que yo puedo deformar el metal hasta obtener la figura o geometría que yo necesite. Pero el volumen va a ser constante. Listo. Eso es todo. Eso vamos a ver. Lo único que, claro, ahora con esto lo que nosotros tenemos que utilizar es algunas definiciones que me van a ayudar. Por ejemplo, ¿cómo será más fácil deformar una pieza? ¿Calentando la pieza o más bien enfriándola? Creo que eso es bastante obvio, pero a ver ustedes qué me dicen. ¿Cómo puedo deformar de mejor manera el metal? ¿Calentándolo o enfriándolo? Calentándolo. Calentándolo. Calentando. Cierto, muy bien. Siempre va a ser calentándolo, ¿no? Y si quieren un respaldo, ¿sí? Ustedes recuerden el tema anterior. Para formar la pieza obtenida por fundición, hemos calentado el metal. Y hemos calentado tanto hasta que lo hemos cambiado de estado, ¿no? Eso va a ser nuestro límite, ¿listo? Dentro de estos procesos no vamos a cambiar de estado. Por eso es que lo estamos tomando afuera la fundición, ¿listo? Entonces, dentro de estos procesos no cambiamos de estado, ¿sí? Pero lo que sí logramos es volumen constante. Y podemos trabajar con piezas con elevada temperatura como también con baja, ¿listo? Bien, pero más que todo se van a dar cuenta que cuando tengo elevada temperatura, la fuerza que necesito para hacer esta deformación en nuestra curva de ingeniería va a ser menor, ¿ya? Entonces, de eso, por favor, tengan cuidado, ¿sí? Y siempre recuerden en la parte de la plastilina. ¿Qué tiene que ver aquí la plastilina? ¿Qué pasa cuando agarro un pedacito de plastilina, ¿sí? Y la empiezo a amasar y demás? Puedo moldearla fácilmente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está fría la plastilina? ¿Qué pasa con la plastilina? No es manipulable. Exacto, no se puede manipular, incluso estoy queriendo formar algo y se rompe, ¿cierto? Entonces miren que ese es uno de los criterios que ustedes manténganlo siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el concepto es muy similar, ¿listo? No va a ser tan fácil, claro, pero es muy similar. Por ejemplo, si yo agarro la plastilina y lo dejo al sol, se rápidamente cambia de forma, ¿no? O sea, incluso hasta se queda pegado como un líquido viscoso ahí, ¿no? Se tiene que enfriar y recién vamos a poder sacar otra vez la plastilina, ¿no? Bien, entonces ahí ustedes pueden tomar en cuenta alguna de estas cosas. Entonces, tomando en cuenta ya esos detalles, ¿sí? Ahora sí, yo voy a empezar. El primer proceso que vamos a ver va a ser el proceso de laminado, ¿ya? Laminado. Entonces, vamos con nuestro primer proceso de laminado. Ahí está, ¿sí? Y ustedes pueden ver, sí, pueden ver ahí, que estamos hablando básicamente del proceso de laminación, ¿listo? Miren, a este costado, ahí ustedes tienen los tipos de laminado. Laminado plano Ingeniero, es el que vamos a ver, ¿ya? Porque ese es el que es de manera general y ustedes deben conocer ese. El laminado de forma, ¿sí? Si conocen el plano, van a poder
los otros hacerlos fácilmente, ¿ya? El laminado de anillos, el formado por laminación, ¿sí? Estos tres como información, llévense ustedes, pero lo que vamos a hacer es el laminado plano, ¿listo? Bien, este laminado plano, ¿dónde lo han visto o dónde creen que lo han visto? ¿Dónde? En las planchas galvanizadas, yo he visto. Perfecto. Las planchas, ¿listo? Y en las planchas nosotros tenemos galvanizadas como planchas de acero nada más o planchas de acero inoxidable también, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes han escuchado de algunos que le llaman la hojalata, ¿sí? Pero la hojalata no es otra cosa que lo que su compañero decía, la plancha galvanizada. Solamente que plancha galvanizada de un espesor muy delgado, ¿no? Todas esas planchas que existen en la ferretería, o sea, que están a disposición, dense una vueltita cuando estén cerca, ¿sí? Vean que hay planchas, están amontonadas ahí unas hojas metálicas. Esas son obtenidas por laminación. ¿Listo? Bien, entonces, este proceso de laminado es un proceso dentro de lo que estamos viendo, la deformación volumétrica. Ahí ustedes pueden ver en la figura, ¿sí? El semiproducto. Este semiproducto es denominado plancha, ¿ya? Plancha. O también, en algún caso, cuando son espesores muy grandes, le llaman planchón, ¿listo? Pero ahí está, este puede ser denominado solamente plancha. Listo. ¿Qué me pueden decir de esta foto? A ver, ¿qué les llama la atención? El color amarillo. ¿Correcto? ¿Y eso qué les dice? Que está caliente. Muy bien. Ahí ustedes pueden percibir ese color que es casi blanco. En muchos, miren, aquí hay una parte donde es blanca y lo vamos a marcar. Ahí ustedes se pueden fijar y aquí tenemos un color blanco, ¿sí? Entonces, si sigo analizando, este es un poco amarillo, este ya es prácticamente naranja tal vez, ¿sí? Naranja. Podemos ver ahí un poco de rojo, ¿no? Rojo, pero miren ahí otra vez está este amarillo casi blanco, ¿sí? Amarillo casi blanco, ¿sí? Ahí, ¿no? Eso les dice que está a una elevada temperatura, ¿no? A una elevada temperatura. ¿Qué pasa con los ojos? Se dañan. Exacto. Cuidado, mucho cuidado con la vista, ¿sí? Por eso les estoy mostrando imágenes de un tipo de industria, ¿no? Uno de ustedes va a estar ahí y no va a estar lejos, no va a estar desde donde estoy sacando la foto, ¿no? Sino va a estar aquí paradito, ¿sí? Va a ir a ver cerca y va a ir a revisar que todo esto esté bien, ¿no? No les digo que ustedes van a manipular esto, pero van a ir a supervisar el proceso, ¿ya? Bien, este semiproducto, miren, ahí se puede ver, estoy lejos, pero de todas formas se puede ver que tiene un espesor elevado, ¿cierto? Bien. Entonces, cada vez que pasa por este tren laminador, miren, todo esto se denomina tren laminador, ¿ya? Cada vez que pasa, ¿sí? Por aquí, llega a unos puntos o a una estación, por ejemplo, este final o este inicio, o también aquí, ¿sí? Ahí, donde es disminuido en su espesor. Entonces, si yo quiero obtener planchas muy delgadas, de espesor muy delgado, tengo que hacerlo pasar por molinos laminadores, ¿ya? Que no es otra cosa que el conjunto de 2, 3, 4 pares de rodillos que van aprisionando el metal. ¿Listo? Bien, ¿qué otro detalle pueden ver aquí? Miren, esto. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? Son como rodillos. ¿Sí? Ruedas, Exacto. pues.
Exacto, ¿ya? Sucede que esto está en movimiento constante, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente paso que vamos a tener es que de aquí esto se está moviendo hasta allá, ¿no? Y de allá así, así. Entonces, como está en movimiento, ¿sí? Esto circula por estos rodillos, pero ¿por qué estos rodillos no son macizos? O sea, ¿por qué son acanalados? ¿Cuál creen que sea la razón? ¿Qué dicen? A ver, ¿alguna idea? Para que no se calienten. Muy bien, esa es la respuesta, ¿sí? Para evitar la transmisión de calor. Es decir, si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo un elemento, miren, voy a decir que esta es mi plancha, ¿ya? Y si yo tengo un rodillo, ¿ya? Un rodillo macizo, ¿sí? No se olviden que la transferencia de calor ahora va a ser más, ¿no ve? ¿Sí? La transferencia de calor de este, ¿sí? Va a ser más. ¿Por qué? Porque hay contacto directo, ¿sí? Entonces, esta transmisión de calor, ¿sí? Va a ser por conducción, ya ese mecanismo. Entonces, por eso es que es preferible que nosotros podamos dejar espacios, ¿sí? Vacíos, ¿ya? Ahí, ¿sí? De tal forma logramos que no sea toda la transmisión por conducción, sino que haya un espacio por donde haya convección, ¿no? Porque hay aire. Entonces, de alguna forma logro que no esté, o sea, es decir, el objetivo es que esto no se enfríe, porque cuando se enfríe, de nuevo voy a tener que tener un esfuerzo mayor, ¿no? El objetivo en cada punto de laminación es aportarle calor, disminuir el espesor, ¿ya? Bien, entonces, tengan en cuenta que, por ejemplo, en lugares fríos, los molinos laminadores necesitan más combustible para aportar este calor, ¿ya? O mayor energía para aportar ese calor, ¿no? O sea, para lograr esta deformación. En cambio, en zonas calientes, sí, es mucho más fácil llegar a estas temperaturas elevadas, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí ya les he explicado un poquito y ahora hablemos un poco del color. Quiero que ustedes investiguen sobre este señor, ¿ya? ¿Quién es este señor? Este señor es Wien, ¿sí? Así se escribe. No estoy seguro de cómo se pronuncia, pero esa es una ley de Wien, ¿sí? ¿Quién relaciona la longitud de onda con la temperatura? ¿Listo? Y para hacer eso hace uso del espectro. Ahí ustedes pueden analizar un poco mejor. Ahí está. ¿Sí? Esta, por ejemplo, ¿ya? Ustedes analicen que en todo este espectro, ¿ya? De colores, ahí ustedes pueden encontrar los colores amarillos, naranjas, rojos y demás, ¿no? ¿Cuál está más caliente? ¿Sí? Ustedes tienen que analizar de dónde a dónde va, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces, muchas veces, ¿sí? Nos vamos a topar con técnicos y estos técnicos ya son pues antiguos, ¿no? Bastante antiguos y tienen bastante empirismo, ¿ya? Pero esos empíricos manejan muy bien lo que son las apreciaciones. Por ejemplo, ellos no necesitan un termómetro, ¿sí? Pero pueden asegurar cuando el metal ya está listo para que nosotros podamos hacer la deformación. ¿Y en qué se basan ellos? En el color, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren tener un criterio del color, investiguen esta ley de Wien, ¿sí? Donde vamos a tener las longitudes de onda, ¿sí? Y esas longitudes de onda, ustedes analícenlas. Miren,
Cuando estamos hablando de un color rojo, dice que la longitud de onda está de 620 a 780. Anaranjado de 590 a 620, amarillo de 570 a 590 nanómetros, ¿no? Verde, azul, violeta. Y todo esto es el visible, ya todo esto es el visible. Entonces, ese visible es básicamente esta franja, ¿no? Esa franja que ustedes están viendo, ¿ya? Bien, yo les pido que ustedes investiguen esto, ¿sí? Para que tengan una idea mejor, ¿listo? Revisen, pongan en el Google, ¿sí? Vean esta partecita. La siguiente clase yo voy a analizar un poquito más con esto de la ley de Wien, ¿listo? Pero ahora llévense ya el mensaje y ustedes también ya me han dicho lo anterior, ¿no? Cuando hemos visto el crisol, ¿se acuerdan? Sí, el color más próximo a blanco va a ser el más caliente, ¿listo? Entonces, mucho cuidado con eso y aparte, no se olviden del daño a la vista que les puede hacer, ¿no? Listo, sigamos. Vamos a explicar mejor cómo se hace el laminado. Ahí está. Miren, yo creo que la mayoría de ustedes ha hecho alguna vez o ha ayudado en su casa a hacer masitas, ¿sí? Y cuando hablamos de hacer masitas, básicamente estamos hablando de la imagen de la izquierda, ¿sí? Y llegamos a la imagen de la derecha. ¿Para qué se hace eso? Para que no sea tan espeso y Ya, crezca muy mejor. bien. A ver, en la imagen de la izquierda, ¿qué estoy haciendo ahí? Los que sabemos hacer masitas, a ver, ¿qué estoy haciendo en la imagen de la izquierda? Está amasando. Amasando. Ya, listo, muy bien. Imagínense, eso está bien. Ahora, ustedes, digamos que su mamá les pregunta, quiero que me digas qué estoy haciendo en la figura de la izquierda, pero desde el punto de vista de ingeniería. ¿Qué estamos haciendo? Homogeneizando. Estamos homogenizando la mezcla, ¿ya? Listo, eso es amasar, ¿de acuerdo? Pero hay un entendido de que estoy mezclando, ¿cierto? Bien, estoy amasando o estoy homogenizando. Listo, no importa. Así está el semiproducto, listo, ¿ya? Ahora, nosotros no metemos al horno así, ¿no? No lo metemos así, porque si lo meteríamos así grueso y grande y demás, no tendría uno la finalidad que nosotros buscamos, ¿no? Aparte que con la capacidad del horno que tal vez tengamos, mucho cuidado, ¿sí? El calor no llegue a cocer o a coccionar la parte central, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado. Es decir, el centro puede salirme crudo, ¿no? Cuando la masa es muy grande, muy voluminosa. Entonces, generalmente para todas estas tareas de amasado, ¿sí? ¿Qué es una de las particularidades? Utilizamos una herramienta, ¿no? ¿Qué se llama esta herramienta? Uslero. Muy bien, el uslero. En algunos casos utilizamos un tubo, ¿cierto? Podemos utilizar un tubo, ¿ya? En otro caso utilizamos un uslero de madera. En otros casos, un uslero de metal, ¿sí? En otros casos, hasta una botella. ¿Qué característica tiene este uslero con relación de la masa? Es más grueso. Y firme. Ya. ¿Qué más? Liso. La masa no se adhiere. Es liso, la masa no se adhiere. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? A ver. ¿Será resistente? Sí. Sí. Esa es una de las características también de esto. Miren, tiene que ser resistente. ¿Listo? Tiene que ser resistente. Listo, entonces, miren, ustedes con todos esos conceptos que me han dado, se aplican a lo que es la laminación, ¿ya? Bien, y antes de seguir pasando, yo les hago una pregunta más. En estas dos imágenes hay algo característico, algo que no ha cambiado. ¿Qué cosa será? El volumen. Muy Exacto. bien, el volumen. ¿Listo? El volumen es el que no ha cambiado, porque fíjense
que de aquí, ¿sí? Simplemente que estaba terminando de amasar, pero ahora está plano. Y si yo hago una medición de volumen, me tiene que salir lo mismo, porque no le he quitado masa, tampoco le he adicionado masa, ¿sí? Entonces, miren, el volumen es lo constante, ¿ya? Bien. Ahora, imaginemos que esto mismo queremos hacer con la plancha. Le ponemos una mesa y utilizamos un uslero gigante, pero como ustedes ya me han dicho, de un material más resistente, que no se pegue, ¿sí? Que no se vaya adhiriendo tampoco el metal. Listo, de acuerdo, encuentro y empiezo a utilizar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como el metal está tan caliente, va a ceder el calor a todo este contacto de la mesa, ¿no? Entonces, por eso no es tan conveniente utilizar una mesa. Entonces se ha hecho un cambio y ese cambio es colocándole otro rodillo en la parte de abajo. ¿Listo? Ah, miren, pero de igual forma, ¿sí? Esos rodillos deben tener las características de que, uno, de ser resistentes, el otro, de que este metal, porque está caliente, que no se pegue, ¿sí? Que no se adhiera, ¿ya? Que no se adhiera a esto, ¿no? Y bien, entonces, aquí la característica es que los dos rodillos están opuestos, pero están alineados, ¿sí? Están alineados, correctamente alineados y están separados. Listo. Vamos a quitar un poquito el rodillo de arriba, ¿sí? El rodillo lo vamos a quitar y nos quedaría esta imagen que ustedes pueden ver aquí, a este lado, ¿ya? Bien, analicemos. Miren, de este lado, ¿sí? Entra el material con la parte gruesa, o sea, es este lado, ¿no? ¿Sí? Ahí está entrando. Miren, con esta parte gruesa y va a salir con una parte delgada, ¿no? O sea, aquí va a salir con una parte delgada, ¿ya? Miren, estamos diciendo que tenemos un espesor inicial, un ancho inicial, ¿ya? Y vamos a tener un ancho final y un espesor final, ¿ya? Listo, ahí está. Entonces, el objetivo es que mediante estos dos rodillos podamos cambiar estos. Listo. Yo ya les digo y les anticipo algo. En el proceso de laminación se buscan que estos dos sean iguales, que sean constantes, ¿ya? Que sean constantes. Entonces, ¿dónde se iría para compensar todo esto? Es decir, el ancho no va a cambiar, solamente el espesor. ¿Dónde se va a percibir después entonces eso? Ya, no se preocupen, enseguida vamos a comprender mejor. En el largo, ingeniero. Correcto, muy bien, en el largo. Es decir, si yo disminuyo esto, en algún lugar se tiene que notar y claro, la longitud va a crecer, ¿ya? Pero como les decía, sí, en un momento más lo vamos a ver, ¿ya? Alex me dice en la longitud, correcto, sí, en la longitud, en el largo final, ¿no? Listo. Bien, entonces, sigamos y ustedes se van a ir dando cuenta, ¿no? No se van a olvidar que cada uno de estos molinos, o cada uno de estos rodillos, perdón, ¿sí? Tiene un peso, ¿sí? De hecho, nuestro uslero para las masitas está, incluso hasta está mal visto, ¿no ve? Como cuando cuando algunas personas se defienden con el uslero, o sea, le pegan con el uslero, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es resistente, es grueso y demás. Lo mismo aquí, estos rodillos tienen que ser de mayor capacidad, de mayor resistencia. Un aspecto clave aquí es que, vamos a decirlo, y esto es clave para ustedes, sí, es que por lo menos este tenga una exigencia mecánica. Ya una exigencia mecánica elevada, ¿no? Lo que ustedes me han dicho. ¿Qué pasaría si yo haría el amasado, o perdón, el alisado de la masa
con un uslero de cartón, ¿puedo hacerlo o no? No. 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 La Se masa me se va a pegaría. deformar, ¿cierto? Entonces, la exigencia mecánica quiere decir eso, que no tenga deformación. Entonces, voy a decir que este también sea rígido, ¿sí? Rígido. Eso es lo que les quiere decir la exigencia mecánica. Hay un detalle más que debe tener. ¿Qué más tendrá que soportar este rodillo? La temperatura. Muy bien. Entonces, aquí también se presenta un esfuerzo térmico, ¿ya? Aquí hay un esfuerzo térmico. Miren, una de las características de esto es que el material, ¿de qué material estará hecho este rodillo? ¿De qué material? Bronce. Ya, pero vamos a dejarlo en general que es de metal, ¿cierto? Es de metal. ¿Listo? ¿A qué me voy? Que el metal, sí, por su condición de metal, es conductor, ¿ya? Entonces, aquel metal que es conductor, sí, transporta fácilmente la temperatura también, ¿ya? Conduce la temperatura. Entonces, aquí hay una parte característica que hemos ido estudiando. ¿Qué pasa cuando el metal se calienta? ¿Qué pasa con el metal? Se dilata, ingeniero. Se Pasa el dilata, estómago. se dilata, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos hablar del esfuerzo térmico que este material, si es que no sería un material resistente térmicamente, ¿sí? Todo el momento se volvería de mayor tamaño, ¿no? Con el contacto de esa temperatura. Y después bajaría. ¿A qué me refiero? Que cuando estoy en contacto, ¿no? Específicamente aquí en esta zona, ¿no? Aquí en esta zona. Aquí. Cuando estoy en contacto, aquí aporto calor al rodillo. Allá. Y el rodillo, cuando tiene todo este recorrido, aquí bota todo este calor, ¿no? Bota todo este calor. Ahí está botando todo el calor, ¿no? Está botando todo el calor. Y aquí otra vez. Entonces, tendríamos una dilatación y contracción, dilatación y contracción. Eso para nosotros va a ser que al final esta chapa, ¿sí? esta nueva lámina pueda salir hasta con ondulaciones. Claro, no van a ser percibidas de manera clara, pero si alguien va a revisar la calidad, va a descubrir que en algunos lugares tengo unas pequeñas ondulaciones, ¿ya? Miren que eso también es otro de los detalles que debemos cuidar, ¿ya? Bueno, sigamos viendo más de esta parte. Ahí está. Miren, entonces la laminación plana, ustedes tienen que tener o tienen que entender básicamente que se realiza el rodillo de metal, la pieza de trabajo es de metal. Entonces, ¿qué hay cuando tengo metal, metal? Hay fricción. Miren, correcto, hay fricción. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya en este caso, estamos diciendo, miren, que el metal va a entrar con este espesor, ¿sí? Solamente me voy a abocar ahorita al espesor. Va a entrar con este espesor y va a salir con este otro espesor. Lo que quiere decir que en esta zona, va a ser donde le voy a esforzar más al metal, ¿sí? Y lo que va a salir como resultado es un espesor menor. Por lo tanto, aquí es fácil que el metal se resista y que no vaya a ser laminado. Entonces, uno de los aspectos claves, ¿sí? Aquí sí es clave, es que haya fricción, ¿ya?
Tiene que haber fricción. Porque si hay fricción, voy a poder atrapar al metal, así, a la pieza de trabajo, y lo voy a poder hacer, sí, avanzar para que me dé este espesor menor, ¿ya? Entonces, aquí sí es clave la fricción, ¿ya? Debe existir fricción entre el rodillo y la pieza. No elevada, sino lo suficiente necesario, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esa fricción más bien nos va a ayudar aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, entonces, viendo todavía esto un poco más, ¿sí? Nosotros podemos llegar a una primera expresión. Ya, esta primera expresión habla de la reducción, ¿sí? Del espesor inicial menos el espesor final. Miren, a esto, ahí espérenme un ratito, ya. A esto nosotros le denominamos el draft. Ese es el draft. ¿Listo? Así se le denomina. Por lo menos en la bibliografía conocida hasta el momento, sí, se le denomina draft. Nuestra bibliografía venía en inglés. Ya todos los handbooks más antiguos y los mejores para usar están en inglés. Pero, sí, pero de ahí ha cambiado ya un poco y han empezado a salir las publicaciones y traducciones. Entonces ahora es común encontrar este draft como pase de laminación. ¿Ya? Les van a decir, el pase de laminación es igual a mu al cuadrado por L. Bien, este mu, ¿qué es? ¿Qué era? Coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. Fricción. Fricción. Estamos hablando de fricción, no se olviden. ¿Sí? Está bien con coeficiente de rozamiento. Ya, pero en este caso no se olviden que existe fricción. Metal, metal, fricción. ¿Sí? Coeficiente de fricción. Listo. Este coeficiente de fricción es necesario. ¿Y qué es esta R? Radio del rodillo. Muy bien, este es el radio del rodillo. ¿Ya? Este es el radio del rodillo. Listo, entonces, miren, así fácilmente ya puedo saber, miren, a ustedes les dicen, ingeniero, queremos reducir en su planta, en su molino, ¿sí? Una chapa de espesor de 20 milímetros, queremos reducirlo hasta 18. ¿Se puede o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo agarro estos 20, lo cambio por el espesor inicial, menos 18, ¿no? ¿Y esto cuánto es? ¿Cuántos va a ser? 20 menos 2. 18. Ah, muy bien, ya. 2, ¿no? Y esto va a ser igual a mu al cuadrado por el radio del rodillo. Bien, ¿cuánto es el radio del rodillo que yo tengo instalado? Ya puedo saber. Y este coeficiente de fricción va a tomar 3 valores, solo 3 valores. Vamos a tener un coeficiente de fricción para un trabajo en frío, un trabajo en tibio y un trabajo en caliente. ¿Listo? Bueno, yo les anticipo un poquito esto. Pero miren, ya sé que este draft es 2, ¿sí? Aquí podríamos hacer algún tipo de, o asumir un valor. A ver, solamente para que ya tengan una idea. A ese mu yo le voy a poner el primer coeficiente de rozamiento, que es 0,1. ¿Ya? 0,1 al cuadrado. Listo. Entonces ahora divido 2 entre 0,01. Mi radio del rodillo es de 200 milímetros. ¿Sí? Es de 200 milímetros. Ustedes, la distancia de su meñique, ¿sí? De su meñique a su pulgar, eso es más o menos
200 milímetros. Claro, dependiendo de las manos, ¿no? Pero más o menos eso es 200 milímetros. Quiere decir un diámetro de 400, ¿no? Bien, con ese radio, sí, ya podrían hacer este laminado, ¿no? Miren, así fácilmente se puede llegar a establecer ya un cálculo, ¿no? Pero lo vamos a hacer todavía de mejor forma, no se preocupen. Bien, sigamos. Ahí nosotros podemos ver también que en otra bibliografía, ¿ya? En otra bibliografía, nos van a presentar al H, a lo que nosotros hemos estado viendo, al H sub 0, ¿sí? Como el T sub 0, y al H sub F, ¿ya? Como el T sub F, ¿listo? Y esto sigue siendo, ¿qué era esto? ¿Qué era? El draft. Correcto, el draft, ¿ya? El draft. En impresoras antiguas, en imprentas, también hay draft. Entonces, ¿qué les quiere dar a entender el draft? La distancia que hay entre los rodillos, ¿ya? Una distancia o una posición de rodillo a rodillo. En imprentas hay rodillos, ¿sí? En todo lo que es la producción, en las tipografías, en los linotipos, en los periódicos, ¿sí? Ahí ellos tienen esto y seguramente hay este draft. En impresoras de cinta, de las Epson, por ejemplo, las antiguas, tiene también una partita que dice el draft, ¿ya? Si usted se fija, listo. Pero cuando vean esto es distancia entre rodillos, ¿no? O significa la variación del rodillo, ya. Listo, miren, mientras más alto sea el coeficiente de fricción, ¿sí? Y más grande sea el rodillo, el valor de reducción es mayor, ¿listo? Entonces, miren, aquí ustedes tendrán que ver lo siguiente. Este coeficiente de fricción no voy a, o más bien dicho, lo voy a poder variar de tres formas, ¿no? Y el radio del rodillo, por otra forma, lo voy a mantener, sí, lo voy a mantener fijo porque está construido, ¿no? Entonces, miren que en función de esto yo puedo sacar un valor límite, ¿ya? Un valor límite. Como el radio ya lo tengo, como el coeficiente de fricción también ya lo tengo, puedo sacar un draft máximo. Y si a mí me dicen reducir de tanto a tanto y es menor que mi draft máximo, sí voy a poder realizar el laminado, ¿no? Bien, pero lo vamos a ver con más detalle, no se preocupe. ¿Listo? Aquí hay una característica. Todo este cambio, todo este proceso de deformación tiene que realizarse únicamente, ¿sí? Aquí. Nada más que aquí, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿no? De aquí entra constante y solamente tiene este espacio para cambiar. En esta longitud o en este segmento de las circunferencias, ¿dónde cambia? Y esto lleva el nombre de longitud de contacto. Corresponde a un ángulo θ, ¿ya? Bien, ¿cómo hacen ustedes para sacar este ángulo θ? ¿A qué sería igual? ¿Qué dicen? A la longitud sobre el radio del rodillo, ingeniero. Ya, podría ser, pero miren, la mejor forma de realizar o tener esta parte calculada, a ver, vamos a ver. Miren, nosotros tenemos que establecer a qué es igual esta longitud de contacto. Y esta longitud de contacto solamente es una porción. Entonces yo quiero averiguar qué porción es esta, ¿no? ¿Qué porción es esta? Entonces, básicamente, ¿sí? Aquí lo que voy a tener es el perímetro, ¿ya? Él tendría que ser pi por d, pero como estamos en función del radio, yo voy a colocar aquí 2 veces por pi por r, ¿no? Esto para mí sería todo lo que es el perímetro, ¿listo? Todo lo que es el perímetro. Bien, ahora, tengo esta longitud de contacto, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Que puedo colocar aquí, ¿sí? Puedo dividirlo para saber cuántas veces contiene, ¿ya? Pero la otra forma es que yo agarre la longitud de contacto, la ponga aquí arriba y con eso sé exactamente cuánto en porcentaje, ¿no? Corresponde esta longitud de contacto. Y si después esto lo multiplican ustedes por una vuelta, que va a ser 360 grados, ¿sí? Pueden obtener el cálculo de θ, ¿no? Más o menos para que ustedes vayan entendiendo por qué solamente hacemos el cálculo de la longitud de contacto y por qué no de θ, ¿ya? Muchas veces nosotros lo dejamos en la longitud de contacto, nada más, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo demás ya es información y podemos sacarlo rápidamente. ¿Listo? Por proporciones, por la parte como ustedes quieran obtenerlo, ¿no? ¿Ya? Bien, pero no es esto tanto el análisis, sino lo que quiero que sigamos viendo es que nuestro draft ya sabemos que va a ser igual al coeficiente de fricción al cuadrado por el radio del rodillo, ¿sí? Y esto también es igual a la diferencia, ¿listo? Este para nosotros va a ser conocido, este va a ser como nuestro draft máximo, ¿ya? Este va a ser el draft máximo que podemos realizar, ¿listo? ¿Por qué? Porque tenemos establecido un coeficiente de fricción, ya les había dicho, de 3 tipos, ¿no? Frío, tibio, caliente. Y el radio del rodillo tampoco lo voy a poder cambiar, ¿no? Imagínense mecanizar una de esas masas tan grandes, ¿sí? Y poder realizar esto. Ya. Bien. Ahí está. El draft también es conocido como el pase de laminación. Listo. Ahora aquí, miren. Aquí se puede también hablar de cómo representar toda esta parte, ¿sí? Del cambio de espesor. Miren, desde el H sub 0 hasta el H sub F, o también hemos dicho que se conoce como el T sub 0 y como el T sub F, ¿ya? Se puede hablar que existe una característica que se denomina reducción, ¿ya? Dice que la reducción es igual al draft dividido entre T sub 0. ¿Listo? Ah, pero a ver, veamos. Veamos esta reducción. Dice que es igual al draft. ¿A qué es igual el draft? Espesor inicial menos el final. Muy bien. T sub 0 menos T sub F. Esto es el draft. Ahora dice que lo debo dividir entre T sub 0. Bien. ¿Qué expresión es esta? ¿Mm? ¿No les parece que esto es un delta T? Y aquí hay un T sub 0. ¿Y esto qué es? La variación Mm, de está bien, pero nosotros también lo conocemos y hemos visto esto en otro lado. ¿Dónde lo hemos visto? ¿Aquí hay o no? ¿Mm? ¿Qué dicen? Me debo cuidar de aquí, de este límite, porque aquí está la fractura, ¿cierto? Y me debo cuidar también de no hacerlo muy próximo
aquí abajo porque es la zona de transición y puede haber restitución. Pues debo trabajarlo en una zona media. Y corresponde a un valor, aquí hay un valor de tensión, ¿no? Este valor va a ser de tensión y este valor es un tensión medio, ¿no? Medio. Se le dice medio porque no es próximo a la zona máxima ni propenso a la zona mínima de la zona plástica, ¿no? Bien, entonces, pero este valor tiene un valor de deformación. ¿Y este valor de deformación cómo se saca? ¿Acaso este valor de deformación no es T sub 0 menos hasta cuánto lo ha alargado si dividido entre el T sub 0? ¿Qué dicen? Entonces, cuando estoy hablando de la reducción, si bien aquí está como reducción, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué? ¿Qué se llama todo esto? Deformación. Correcto, ¿ya? Para mí, este índice que me dan, sí, que es la reducción, no es otra cosa que la deformación, ¿sí? La deformación. Y esta deformación se va a dar característicamente respecto de un esfuerzo que yo tenga, ¿no? Bien, entonces, por eso es que nosotros decimos, ¿sí? Que en realidad cuando estamos hablando de la reducción, ¿sí? Implícitamente, claro, estamos hablando de la deformación que produce, ¿no? O de la deformación que está presente. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna preguntita. ¿No? Ingeniero, una consultita. Bueno, Cuando hemos hablado de la deformación plana, ahí sí, también pueden entrar las calaminas, como lo hacen en esa claro, forma curvada. claro que sí. De hecho, miren, bien, buena Ujú. pregunta, gracias por la pregunta. De hecho, miren, aquí en esta parte, aquí abajo, ¿sí? Ustedes tienen formado por laminación, ¿ya? Y tienen aquí algunos rodillos, ¿sí? Que tienen distintas formas, ¿ya? Por ejemplo, para formar la calamina, lo que ustedes ven es una plancha galvanizada de espesor muy delgado. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que haber pasado por estos rodillos, primero, ¿no? Por estos rodillos laminadores, hasta obtener el espesor en plano, ¿ya? Primero debo llegar al espesor en plano. Y ese espesor en plano es de 0,8 milímetros, tal vez el más gruesito de 1 milímetro, ¿no ve? Hay también más gruesos, claro, ¿ya? Pero lo que va en los techos son muy delgaditos, ¿listo? Entonces, primero en plano. Después de que esté en plano, ¿sí? Se tienen unas especie de donas. Bueno, yo les digo donas porque en realidad son de esa forma, ¿ya? O sea, son más o menos, para que ustedes me vayan entendiendo, ¿sí? Tienen como, no, no puedo hacerlo así, ya sé. Voy a dibujarlo manualmente. Más o menos tienen así una estructura, ¿sí? Así, pero como les digo, esto es muy parecido a una dona, ¿sí? A una dona. Y por aquí pasa un eje, ¿sí? Va aquí a esta otra dona, ¿sí? A esta. Y esta dona, ¿sí? Estas ruedas metálicas, pero ustedes lo asemejenlo a la forma de una dona, ¿ya? ¿Sí? Ahí. Son pues las dimensiones que nosotros hacemos o que tenemos la onda de la calamina, ¿sí? Esa onda que tiene, ¿sí? Sale de la forma que tiene esta dona. ¿Listo? Ah, pregunta. Si yo quisiera sacar una calamina con estilo de teja antigua, ¿cómo tendrán que ser estos elementos? Si quisiera sacar como tejitas planas.
¿Mm? ¿Alguna ¿En idea o forma no? de arco? Ya, exacto. O sea, tiene que tener la forma que yo le quiera dar. En el caso de sacar como tejitas, primero me voy a ubicar, lo que dice su compañera, cómo es una tejita. En forma de arco, ¿sí? Ahí, en forma de arco, y ahí está. ¿Listo? Bien, entonces yo quiero que tenga más o menos esta forma de teja, ¿sí? De teja antigua. Listo. Bien, así. Entonces, esta forma yo tendré que determinar aquí, básicamente, cuánto de radio tiene, y en función de esto voy a tener que moldear o voy a tener que conseguir, voy a hacer mecanizar una pieza similar. ¿Listo? Bien. Ahora, quiero que en una vuelta, quiero que me forme una teja. Y después de esto, quiero que la siguiente se note como una teja sobrepuesta a esto. Así, ¿no? Porque así son los que se ponen teja sobre teja, ¿no ve? Sí quiero que se note así, como otra teja. ¿Se dan una idea cómo va a ser o no? Este es mi rodillo, ¿ya? Este es mi rodillo y con este rodillo, ahí miren, ¿sí? Si yo saco como rodillo, voy a tener esa onda a la longitud, ¿no ven? En todo el largo de la calamina. Si yo quiero que me lo saque así como grada, ¿ya? Entonces voy a tener que tener una parte muy parecida a un caracol, donde aquí voy a tener una parte plana. Así. Entonces, yo comienzo el proceso y en todo este largo, ¿sí? Va a llegar en todo esto, ¿sí? Va a llegar a todo esto. ¿Qué va a pasar cuando va a llegar hasta aquí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando llegue hasta ahí? Por este cambio de nivel va a cambiar de nuevo esto, le va a doblar un poquito y va a volver a hacer lo mismo, ¿no? Miren, así se hacen las calaminas o aquellas, sí, son calaminas, pero que les llaman con estilo convencional o con estilos de tejas, ¿no? Ahora ya no tenemos solamente las calaminas onduladas, sino tenemos aquellas que son en forma de tejas, pero no necesitamos colocar uno por uno, ¿no? Ya nos viene bien formadito. Pero ahora ustedes ya tienen una idea de cómo se forman esas calaminas, ¿no? Bien, pero vamos a poder llegar a percibir eso con los ejemplos posteriores, ¿ya? Todavía vamos a ver. Y yo les voy a buscar alguna aplicación también para mostrarles, ¿ya? Pero sí, la calamina es producto, uno, del laminado, ¿sí? Del laminado. Primero, el inicio es laminado plano. Consigo el espesor de la calamina y luego pasa a ser formado, ¿sí? Por estos rodillos formadores, ¿ya? Estos son rodillos formadores. Pero para que tengan una idea, para hacer el ondulado, estos son como donas, ¿no? Son como unas donas. Pero ya está de más decirles tal vez que, claro, este radio que tiene de ondulado, ¿sí? Corresponde a la onda de la calamina que quiero formar, ¿no? Y de esa forma se hacen las calaminas, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna consultita más. ¿No? Bueno, yo les agradezco por haber asistido a clases y nos veríamos entonces la siguiente, ¿sí? Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya Hasta luego, bien. Hasta ingeniero. luego, hasta luego. Hasta luego.